Buenas noches a mis hermanas, amigas que nos están acompañando en esta noche. El día de hoy vamos a tratar el tema sobre cómo aconsejar mujeres que tienen hijos y aún están invitadas, que van a estar exponiendo este tema. Y a Claudia, la invitada de hoy también, Daisy, suma arriba. Bueno, permítame pues, hablar un poquito de ellas antes de que ellas... Bueno, Claudia es esposa de pastor y actualmente vive junto a su esposo en el país de Honduras y tiene una amplia experiencia trabajando con niños. Y nuestra hermana Daisy, bueno, ella es de casa, congrega en la Misión Bíblica Bautista Dulos y también una profesional muy destacada en la educación. Y de verdad es una bendición tenerlas, que ellas hayan aceptado el poder hoy día compartir lo que Dios les ha dado, ¿no? La sabiduría y el conocimiento acerca de este tema. Hola Claudia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas noches a todas y a todos los que nos están observando, ¿verdad? Por medio de StreamYard. Es una bendición para mí estar aquí compartiendo con ustedes. Gracias a la hermana Julie More por invitarnos. Gracias por el privilegio de poder compartir un poquito de lo que Dios ha estado trabajando en nuestras vidas también. Como dijo la hermana Julie, yo soy Claudia, soy de Honduras. Mi esposo es Luis Gamarra. Él es peruano. Entonces amo mucho Perú también, amo mucho Honduras, amo Perú y creo que Dios pone en nuestros corazones donde Él sabe que hay necesidad. Entonces mi esposo tiene 10 años de estar aquí conmigo en Honduras. Estamos comenzando una obra en Honduras, entonces es una bendición para nosotros poder estar en este momento y compartir con ustedes. Dios les bendiga. Gracias, hermana Julie. Un placer, hermana Daisy. Ok, necesito algunas palabras para todas las que estamos viendo. Buenas noches, Julie. Buenas noches, hermanas. Es un gusto poder saludarlas a través de este medio y para mí también es una bendición el poder compartir con ustedes lo que el Señor ha trabajado en mi vida primero y cómo el Señor a lo largo de los años ha ido capacitándome también para poder servir al Señor, ¿no? Y me emociona mucho el poder tener esta oportunidad de compartir con ustedes, hermanas, aquello que también el Señor me ha ido enseñando, ¿no? Y para el bien de los niños a los que nosotros servimos en la iglesia, ¿no? O a los hijos que vayamos a tener o tenemos en casa, ¿no? Amén. Bueno, déjeme decirles que Daisy es admirable la labor que ella hace, tanto como directora de la Escuela Dominical en Misión Bíblica Bautista Dulos, en los clubes bíblicos, en las EBDBs que organizamos. De verdad es impresionante el trabajo que ella hace junto a su esposo, es un trabajo en equipo, Daisy, estamos muy agradecidos y también contentos de que puedas acompañarnos en esta noche. Bueno, vamos a empezar hablando sobre el tema en sí. Quisiera que ustedes me cuenten un poquito de su experiencia como profesora. De repente les ha tocado alguna vez niños con problemas de aprendizaje. ¿Cómo definirían, ¿no? esta experiencia como educadoras, como profesoras, maestras de escuela dominical? ¿Cómo definirían ustedes, Claudia? ¿Qué tal la experiencia con niños? Mira, trabajar con niños, creo que, hermanas, es una gran bendición, porque los niños son sinceros, son personas que están dispuestos a aprender. Sí, a veces, como decíamos, y estamos hablando ahorita de problemas de aprendizaje, hemos encontrado situaciones de dificultades en ellos, ¿verdad? Pero con la ayuda de Dios hemos podido salir adelante, hemos podido ayudarles, porque los niños son emprendedores, los niños les gusta vencer obstáculos y todo depende también de nosotros, ¿verdad? Como guías, como ayudas para ellos. Entonces creo que trabajar con niños es una gran experiencia, aparte de ser una gran bendición, es una ayuda para uno mismo, porque yo he aprendido mucho de los niños. Entonces creo que ellos han sido mis maestros también. Entonces creo que uno de los retos que he tenido es ser ejemplo, que ellos puedan ver en mí lo que enseño. Entonces creo que ese es un ejemplo. Como madre también es reto, como madre soy maestra de mis hijos también. Entonces creo que el reto más grande es ser ejemplo de lo que enseño. Bien, Claudia. Y tú, Deisicita, ¿cómo definir esta experiencia trabajando con niños en diferentes áreas, en iglesia, en centros educativos?
Bueno, el trabajar con niños, creo que coincidimos que primero es una bendición y es una gran oportunidad porque el Señor nos da la oportunidad de poder trabajar en la vida de estos niños y mostrarles a Cristo, ¿no? Y como dice la hermana Claudia, el ser ejemplos. También implica la responsabilidad de uno como maestra, como profesora que esté a cargo de un grupo, el conocer a los niños, ¿no? El saber sus características, el saber su proceso de aprendizaje, el poder identificar de repente las habilidades o aquellas habilidades que de repente no logran desarrollar para poder hacer un buen trabajo, porque tenemos que aprender también a adaptarnos a sus ritmos de aprendizaje, que es lo que vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces, es una gran experiencia y también una gran responsabilidad, como siempre lo recuerdo a las maestras, ¿no? Es bastante de responsabilidad el trabajar con niños, ¿no? Así es. Bueno, hoy día vamos a hablar sobre cómo ayudar mujeres, ¿no? Con hijos con problemas de aprendizaje. Muchos padres, por ejemplo, hoy día se frustran, ¿no? Cuando no alcanzan el resultado exitoso que ellos esperan debido a los problemas de aprendizaje de sus hijos. Entonces, Claudia, ¿cómo crees tú que una mamá debería sobrellevar, ¿no? Esta frustración que ella tiene, provocada específicamente, ¿no? Por los problemas que tiene su hijo o hija. Ok, en primer lugar, Julie, creo que, y hermanas que nos están escuchando, creo que yo como persona, como madre, como maestra o como persona que puede influenciar a los demás, tengo que ver el papel que yo desempeño, el papel que yo juego en la vida de las personas con las que yo estoy trabajando. Porque la forma en que yo actúe, la forma en que yo me desenvuelva, la forma en que yo empiece a poder responder a los obstáculos, a las circunstancias difíciles que se presenten, eso va a ver los que me están siguiendo, eso van a ver mis hijos, eso van a ver mis alumnos. Por ejemplo, ahorita entramos en un tiempo de pandemia y creo que hemos roto esos obstáculos, esas barreras, nos hemos actualizado como docentes, como madres. Entonces creo que es importante que ellos miren mi ejemplo de cómo yo estoy reaccionando, porque depende de cómo yo esté trabajando en la vida de ellos, depende de cómo yo me desenvuelva, voy a ser el ejemplo y eso les va a llevar a tener éxito en la vida de ellos. Me recuerda mucho una historia de Tomás Alva Edison, ¿verdad? Tomás Alva Edison fue un niño que no pudo durar 3 meses, creo que un poquito de 3 meses en la escuela, porque su maestra no lo pudo sostener porque él decía que era un niño retrasado. Imagínate, Tomás Alva Edison, un gran inventor que patentó más de 1000 inventos en la historia. Entonces ahí podemos ver el ejemplo de su madre que no se dio por vencida con él. Su madre le instruyó, su madre buscó libros, su madre le educó, le enseñó a él y lo ayudó a superar los retos, pero la madre no se puso a llorar, la madre no dijo no puedo trabajar con mi hijo, sino que ella puso el ejemplo y decidió trabajar con él. Recordamos que tenemos que tener la ayuda de Dios sobre todo tiene que estar Dios en nuestras vidas, en la vida de los demás para que podamos reflejar, para que Él nos ayude a poder saltar obstáculos y poder vencer algunas dificultades de nuestros hijos. Entonces creo que como madres es poner las situaciones, las dificultades en Dios, pero también ser el ejemplo de cómo yo reacciono. ¿Cómo definirías éxito? Las personas hoy en día definen éxito a un logro académico, de repente ellos hablan de un resultado feliz y satisfactorio en cierto asunto, pero en el campo de la educación, en cuanto al aprendizaje, ¿qué es éxito en todo caso, Claudia? Ok, como tú lo dijiste anteriormente, muchas personas identifican el éxito con logros, ¿verdad? Con riquezas, con fama. Pero cuando nosotros vamos bíblicamente, éxito es que ellos puedan desarrollarse como personas de bien a nuestra sociedad y que puedan tener familias victoriosas, familias con buen ejemplo. No te digo con esto que no es importante tener riquezas, es bueno, no es malo, ¿verdad? Pero lo más importante es que él pueda tener una vida plena, una vida que esté agradando a Dios, una vida que esté guiándose por la palabra de Dios. Entonces, éxito es que él llegue a ser una persona madura, una persona que sea de bien para la sociedad. ¿Y cómo lo logramos? Haciendo la voluntad de Dios. Así logramos una persona
o un niño que tenga éxito. Así es. Pero lamentablemente no todos los padres tienen ese soporte, ¿no? No todos los padres acuden a Dios, Dios no muchas veces es el centro de su hogar y como decíamos al inicio se frustran, ¿no? En todo caso, Daisy, ¿qué deberían ellos entender acerca del aprendizaje en un niño? Bueno, lo que hay que primero entender es que no todos los niños o no todas las personas aprendemos de la misma forma, ¿no? Cada uno de nosotros tenemos ritmos diferentes de aprendizaje, estilos diferentes de aprendizaje, ¿no? Igual los niños. Debemos por eso nosotros como educadores o como padres también que estamos a cargo de nuestros hijos, adaptar la forma en cómo les estamos ayudando, cómo somos parte de ese proceso, ¿no? Tener en cuenta también las necesidades que puedan presentar los niños, ¿no? Diferentes dificultades que se pueden presentar. A eso conocemos como ritmos de aprendizaje, ¿no? Y es muy importante, ya que según la edad de cada niño, ellos van aprendiendo según su edad, ¿no? Y es importante no forzar el aprendizaje para algunas cosas que aún su cerebro no está maduro todavía, ¿no? Entonces, algunos padres también esperan que sus niños ya a partir de los 5 años ya comiencen a leer o de repente empiezan a comparar con hijos de otros padres de repente que ya están leyendo y luego los mismos padres van forzando a sus niños, ¿no? Y de repente ya están creándose ideas equivocadas en cuanto a sus niños, ¿no? O van etiquetando que sus niños no aprenden o por algo, pero en realidad eso se debe a la maduración de su sistema nervioso todavía que aún no está preparado, ¿no? Entonces, debemos conocer esas características de aprendizaje en los niños de acuerdo a su edad, las dificultades que se puedan presentar o los trastornos de aprendizaje, ¿no? Que los más comunes que se van a ir dando durante ese proceso, ¿no? Ello nos va a permitir también poder actuar con rapidez y en un momento oportuno para poder tomar acciones que ayuden a mejorar esas dificultades, ¿no? Así es, ¿no? Hace mucho, es cierto lo que dices, que muchas veces todo esto viene de la comparación, ¿no? Que los padres hacen con sus hijos, ¿no? Ya que tal hijo está escribiendo, ya está leyendo y el mío no, y empujan a sus hijos, como tú dices, cuando su sistema nervioso aún no está preparado a hacer cosas que no deberían hacer aún. Claudia, ¿cómo saber si el problema de aprendizaje de mi hijo es algo esporádico o algo crítico? Y como padres, nosotros cómo podíamos evaluar, ¿no? Lo que está sucediendo con nuestro hijo en el proceso educativo, ¿no? En el camino al aprendizaje. Ok, esta pregunta es bien interesante, ¿verdad? Para nosotros como padres, docentes, identificar si es algo esporádico o algo que va a ser ya fijo en la vida del niño, algo que va a perdurar. Entonces, como cuando comparamos los dos términos, nos damos cuenta que esporádico es algo pasajero, algo momentáneo, y algo crítico es algo que va a durar, algo duradero. Entonces, yo tengo que estar observando en mi hijo o mi hija, en mis estudiantes, qué es lo que está sucediendo y qué es lo que qué áreas son las que yo debo evaluar como padre. Por eso vamos a ver las siguientes diapositivas, las condiciones que yo debo de evaluar como docente, como padre. Entonces, la primera área o la primera condición que yo debo evaluar es la condición física. Cuando hablamos de condición física, nos referimos a su salud, cómo ellos están. Y me he encontrado muchas veces con algunos niños con problemas de visión. Por ejemplo, yo tenía una alumna de 5 años, ella era muy inteligente, muy aplicada, una niña que estaba trabajando siempre en el aula, pero de repente ella se ponía a llorar y uno se quedaba preguntando por qué está llorando. Y como docente me acerqué y le dije, ¿qué te pasa, hija? Y ella me dijo, es que me duele la cabeza. Al ver esa dificultad en ella, hablamos con su madre y su madre le hizo unos exámenes de la visión. Era problemas de visión, la niña necesitaba lentes. En esta área de visión, los doctores recomiendan que a la edad de los 5 años se puedan realizar a los niños exámenes. Entonces, es importante como padres estar atentos, porque tal vez nuestro hijo no es que esté luchando en su área académica, sino que en su área física, en su condición física.
y la visión es muy importante para que el niño pueda aprender. Otra de las condiciones físicas que debemos de estar atentos como docentes, como padres, es el auditivo. Porque imagínate, un niño con problemas de audición va a causarle bastante frustración a él mismo como alumno. Porque si él está como alumno y no puede escuchar lo que la maestra está enseñando, no puede escuchar lo que los demás están hablando, se va a frustrar. También tuve otro caso de estos con una niña, y la niña muy inteligente, muy buena, pero no podía hablar casi la niña. Y desde su mamá estaba pensando, ¿qué pasa con mi hija? ¿Verdad? Como encontramos más adelante lo que habla la hermana. Entonces, vimos y la madre le hizo el examen, era auditivo. Gracias a Dios lo detectamos a tiempo. Es importante, madres de familia, es importante, docentes, poner atención en esto para poder detectar estas condiciones físicas a tiempo. Y ella fue operada, gracias a Dios ha mejorado bastante, he trabajado con ella recientemente, ha mejorado bastante y uno queda sorprendido de lo que Dios puede hacer, ¿verdad? Pero cuando nosotros también ponemos atención. Otra de las áreas o de las condiciones físicas es la nutrición. La nutrición no, en realidad a veces pensamos es por la pobreza, pero la nutrición no mira el estrato social. Muchas veces los niños, por ejemplo, teníamos un caso de un niño que era de una familia con dinero, pero no recibía sus nutrientes o sus, podríamos decir, lo que él necesitaba para poder, no recibía las calorías necesarias para poder llevar una buena educación. Esto afecta bastante a los niños, lo que es la nutrición. Muchas veces, como vemos en la imagen, ahí los padres, por estar a la carrera, estar deprisa, ellos vienen y compran comida en restaurantes porque no tienen tiempo, están trabajando. Y a veces es entendible, pero si el padre no tiene tiempo, entonces debería buscar un menú que por lo menos sea balanceado para el niño o la niña, porque este va a traer bastantes consecuencias en el aprendizaje de ellos. Entonces, las alergias, las asmas, como tú puedes entender, un niño también que tiene alergias y asmas, estas provocan mucho ausentismo. Al provocar ausentismo en la escuela, es lógico que el niño va a tener problemas de aprendizaje. Y no podríamos decir que es de otro tipo, sino que es acerca de su condición física, alergias, asma y los medicamentos. Muchas veces he tenido alumnos que les dan medicamentos muy fuertes y les provocan sueño, los niños son más lentos, es bastante difícil, pero cada cosa que yo haga con mi hijo, yo tengo que poner en las manos de Dios. Si le han detectado, por ejemplo, problema visual, problema auditivo o con alergias, asmas, yo te animo, madre, a que tú pongas en las manos de Dios esta dificultad de tu hijo. Y yo sé que con la ayuda tuya y con la ayuda de Dios, el niño va a poder salir adelante a pesar de sus condiciones físicas. También otra de las condiciones que nosotros debemos de evaluar en la siguiente diapositiva es la condición académica. Aquí vengo a tratar un poquito de lo que estaba hablando la hermana Daisy. En la condición académica debo de examinar primeramente como docente, como madre de familia, ¿por qué educo a mis hijos? Sí, ya dijimos que queremos decir que ellos tengan una buena vida, que ellos tengan un buen trabajo, que ellos ganen dinero, pero ¿cuál es la verdadera razón por la que yo debo de educar a mis hijos? Nosotros debemos educar a nuestros hijos primeramente para que con esta carrera, ellos puedan glorificar a Dios, ellos puedan elevar el nombre de Dios. Dios utiliza los dones que ellos pueden tener. Entonces yo tengo que primeramente ver mi filosofía, mi forma de pensar, por qué estoy educando a mis hijos, y también mis hijos deben de preguntarse a ellos mismos por qué aprender. Cuando yo empiece a hacerme estas preguntas y a contestarlas correctamente, sabiendo que lo que hago es para glorificar a Dios y lo que mis hijos van a aprender que sea para glorificar a Dios, quiere decir que esto va a ser algo útil y algo también que va a ayudar en la vida de ellos y de las demás personas. Y cuando yo me haga estas preguntas y me las responda correctamente, esto me va a llevar a que la educación de mi hijo sea, en vez de ser aburrida, sea algo dinámica, ¿verdad? En vez de ser algo frustrante, sea algo que podamos aprovecharlo juntos. Entonces, ¿qué, cuándo y cómo enseñarlo? ¿Qué, cuándo y cómo enseñarlo? Aquí entramos también un poquito a hablar acerca de
de las etapas cognitivas según un científico suizo. Yo sé que muchos han escuchado de él, de Jean Piaget. Entonces, aquí es donde vamos a comparar las edades de los niños, como lo mencionaba la hermana Daisy, y cómo ellos pueden aprender, cuándo lo deben aprender y cómo yo debo de enseñarlo como docente. Primero vemos aquí la etapa sensoromotora. En esta etapa es de los 0 a los 2 años. Es una etapa muy linda, una etapa que nuestros hijos están con nosotros y tú ves que los niños empiezan a mover sus manitas, a querer tocar. Por eso se llama etapa sensoromotora, porque ellos utilizan sus sentidos. Ellos están identificando todo lo que está a nuestro alrededor. Entonces, como madres de familia, como docentes, porque en muchos lugares hay guarderías para niños, entonces como los que están trabajando en las guarderías, debemos de preparar materiales donde ellos puedan tocar, ellos puedan ver. Recuerda que están utilizando sus sentidos en ese momento. Y si tu niño está de esa edad, aprovecha ahorita esos momentos poniéndole algo. Yo sé que a veces manchan con pintura. Y sé que las características de sensoromotor es demuestra inteligencia práctica. El niño también está en su mismo, es egocéntrico. Muchas veces nos preguntamos, nuestros hijos no quieren compartir esa edad, pero es su etapa que ellos están pasando, la etapa sensoromotora. Entonces, es una etapa muy importante para empezar a desarrollar en ellos el tacto, lo visual. Entonces, hay muchos educadores que hacen unas toallitas y les ponen diferentes cintas con diferentes texturas, o también hacen paredes con candados o con zippers o con diferentes herramientas o formas para que los niños puedan empezar a sentir, a tocar, a ver, y es una etapa muy linda en lo que los niños pueden aprender. Entonces, no forzando al niño siempre, porque todo tiene su etapa. Siguiendo a la otra diapositiva, ya vimos la etapa sensoromotora. Ahora vamos a pasar a la etapa preoperacional. Ya aquí nos encontramos con niños ya un poquito más grandecitos, que podríamos decir que están entre su edad de kindergarten o también preschool. Entonces ellos ya están en esta etapa y es de 2 a 7 años. Durante esta etapa los niños aprenden cómo interactuar en el ambiente de una manera más compleja mediante el uso de palabras, imágenes. Esta etapa está marcada por el egocentrismo. Pero quiero que pongas mucha atención a esto, querida hermana. En esta etapa ellos ya empiezan a desarrollar su lenguaje, desarrollar su habla, ya empiezan a interactuar, ya ellos empiezan a pensar un poquito más, ya empiezan a ver lo que estaba abstracto, ya a ponerlo, a fijar un poquito más en sus vidas, ¿verdad? Entonces ellos ya empiezan a unir colores, a unir sus figuras, a seguir la segmentación. Entonces, es una etapa muy importante donde el niño tiene que desarrollar su motor grueso, motor fino. Entonces, debemos de enseñarles como docentes en preparatoria, debemos de enseñar y ayudar a los niños a que desarrollen bien estos skills, estas herramientas para que ellos puedan trabajar bien. Entonces, es una bonita etapa, la etapa de 2 a 7 años. Ellos aprenden mucho, mucho de su entorno. Y tenemos también la etapa de operaciones concretas, que es de 7 a 12 años. En esta etapa el niño deja de ser tan egocéntrico. En esta etapa, una señal clara de esta etapa es que los niños pueden darse cuenta de la cantidad. Por ejemplo, si tú le pones a un niño de kinder, a un niño de 2 años, un vaso alto, grande, y le pones un vaso pequeño, pero los dos, tú ya has comparado que al poner líquido en los dos, reciben la misma cantidad. Pero si tú lo pones a un niño de 5 años, de 4 años a escoger, él te va a escoger siempre el más grande, porque para él, el más grande es el que agarra más. Pero en la etapa de operaciones concretas, ellos ya empiezan a identificar, ok, este es más alto, pero este es chiquito y es ancho, entonces agarrar la misma cantidad. Entonces ellos ya empiezan a tener lógica. A veces como madres, como docentes, queremos darles como 20 órdenes a nuestros hijos de 5 años, ¿verdad? Y queremos que ellas las acaten así de rápido, pero en realidad no van a poder porque todavía no han llegado a su etapa. Entonces, cada etapa tiene una forma de enseñanza, cada etapa tiene una manera de aprendizaje. Entonces, no debemos nosotros de apresurar eso, porque
porque como su cerebro en su forma cognitiva se va desarrollando y nosotros queremos ser una ayuda para ellos, ¿verdad? Entonces, aquí en la de 7 a 12 años, ellos ya empiezan a ver las cosas, a ver que el volumen, ya ellos, si tú te fijas en la imagen, ellos ya siguieron los patrones, ya unieron los colores con lo que les corresponde, también las figuras con lo que les corresponde. Entonces, esta etapa es muy linda. Creo que cada etapa de los niños es hermosa. Y también seguimos a la siguiente diapositiva. Tenemos la etapa de operaciones formales. Ya esta etapa de operaciones formales, según decía Jean Piaget, es una de los 12 años en adelante. Creo que ya nos encontramos nosotros en esta etapa, es donde nosotros ya utilizamos la lógica y que nos permite llegar a conclusiones abstractas, o sea que nos permite pensar sobre el pensamiento, nos lleva más allá. Y en esta etapa estamos nosotros, como te dije anteriormente, es una etapa que muchas veces nos preguntamos, ¿será que alguien se quedó en alguna etapa o no ha sobrepasado? Pero sí necesitamos como personas ya entender que ya la lógica se va desarrollando en este momento. Y algo muy importante, yo sé que esto lo decía Jean Piaget, pero algo muy importante también, que queridas madres, queridas hermanas que nos están escuchando, no vamos a basarnos solo en estas etapas, en estas formas de pensar, sino que también yo tengo que ver la edad y la individualidad del niño. Vemos que cada niño es diferente. A veces, no decimos a veces, ni las huellas de nuestros dedos son iguales, todas son diferentes. No hay huellas dactilares iguales en el mundo. Entonces tampoco podemos decir que nuestros hijos sean igual a otra persona. Ya, hermana, tú nos dijiste todas estas etapas, ahora tú nos estás diciendo algo diferente. No, quiero que pienses en esto. Sí, vamos a ver estas etapas, es importante para ver cómo vamos a enseñar, cómo vamos a aprender, pero siempre tienes que recordar que todo niño es individual, ¿sí? Cada niño es diferente, independiente, no se parece, ¿sí? Y debemos de enseñarle correspondiendo a esto al niño. También el estilo de aprender de cada niño es diferente. Tenemos los niños que son visuales, que les gusta ver cuando nosotros estamos enseñando, ellos no puedes captar su atención si ellos no pueden ver una imagen, si ellos no pueden estar viendo ahí. Entonces necesitamos ver qué tipo de niños estamos enseñando. Y como te lo mencioné anteriormente, que son individuales. Tenemos los niños visuales, ellos aprenden de manera visual. Tenemos los niños auditivos, que les gusta aprender por medio de lo que escuchan, puede ser música, puede ser diferentes cosas que nosotros como docentes podemos utilizar, herramientas. Y también tenemos el niño kinestésico, que es el niño que aprende haciendo con sus manos. Es algo que los músculos aprenden y no se olvide. Un ejemplo de estos podemos decir que es andar en bicicleta. Cuando un niño aprende a andar en bicicleta, eso no lo olvida, lo aprendió haciendo. Sus músculos se lo grabaron y ya no lo va a olvidar. Entonces recuerda, querida madre, querida hermana, que tenemos que ver la individualidad del niño, la forma de aprender y también en qué ambiente le gusta aprender al niño. Hay niños que no les gusta aprender en lugares donde hay mucha interactividad, donde hay muchas personas, donde hay mucho ruido, ¿verdad? Donde hay música, no les gusta aprender, porque él es más tranquilo, él le gusta aprender en un lugar más relajado. Entonces, yo tengo que observar cuál es el ambiente que al niño o a la niña le gusta aprender. Ahora, ¿cómo desarrollar la lógica y el razonamiento de los niños según su edad? Aquí vamos a hacer un pequeño resumen de lo que estuvimos hablando hace poquito. En la etapa de los 0 a los 2 años, en la etapa sensoromotora, debo de hacer juegos con sonajeros, pasear, escuchar música. Imagínate, en esa etapa yo tengo que estar jugando con el niño. Hay personas, madres, docentes, ponen colchones, ponen carpetas y ellos juegan, ellos tocan. Entonces, también pone a escuchar música. Es importante que el niño pueda escuchar música. De 2 y 7 años, etapa preoperacional, dice que juegos de rol, como las sillitas musicales, juegos de imitación, ellos ya les gusta imitar, y también clasificación de colores y tamaños, que estamos hablando de preescolar, ¿verdad? Preparatorio, preescolar. Etapa de 7 a 12 años, etapa de operaciones concretas, juegos de grupos,
juegos de matemáticas, ajedrez. Imagínate, el ajedrez es un juego muy importante para que el niño pueda desarrollar su lógica. Y más de 12 años, etapa de operaciones formales, tienes que ponerle problemas de lógica, juegos de mesa, juegos de memoria, memory cards. Entonces, es importante como docentes ver cómo nosotros podemos ir desarrollando la lógica en cada etapa de nuestros alumnos o de nuestros hijos como padres de familia o madres de familia. Siguiendo a la siguiente diapositiva, hemos hablado de 3 condiciones para que yo como madre o como docente pueda identificar los problemas educativos de mi hijo. Vimos la condición física, condición académica, y ahora te voy a hablar de la condición social. Ya hemos visto 2, condición física, condición académica, y ahora, como te dije, vamos a hablar de la condición social. Muchas veces los problemas de aprendizaje de mis hijos pueden ser causados por las condiciones sociales. Cuando estamos hablando de la condición social, hablamos de problemas familiares. Un tema muy, muy conflictivo, un tema muy difícil de tratar, pero quiero animarte que si tú tienes problemas con tu pareja, problemas con tus padres, querida madre, querido docente, no transmitas eso a tus hijos, porque eso le va a causar mucho daño. Por ejemplo, hemos visto parejas divorciadas o parejas con problemas económicos por peleas, faltas de, a veces los padres trabajan todo el día y no le dan la atención necesaria a sus hijos, los recompensan dándole juguetes, dándole cosas y muchas veces preguntamos a la maestra cómo está el niño en la escuela y está distraído, el niño no pone atención, pero es por lo que está sucediendo en su hogar, los problemas familiares que están pasando en su hogar. Entonces, si tú estás pasando por esos problemas familiares, busca ayuda, pídele ayuda a Dios primeramente, que pueda entrar en tu corazón y que Él pueda ayudarte en tu familia, porque el divorcio es un problema que ha afectado a miles de niños, se ha traído muchas dificultades. Yo conocí una muchacha que me contó que ella a los 9 años, después de la separación de sus padres, empezó a sufrir hasta enfermedad física, empezó a bajar sus calificaciones y eso se produjo después del divorcio de sus padres. A veces como padres o como docentes tratamos de tachar a un niño y decimos, este niño no pone atención, este niño no hace caso, pero en realidad no hemos visto por qué no estás poniendo atención. Y entonces debemos como docentes ver cuál es la raíz del problema y poder ayudar a este niño, a esta niña a salir adelante. Poder, si en realidad nos interesa la educación de ellos, si en realidad nos interesa la vida de ellos y el impacto que causamos en la vida de ellos, debemos ayudarles a salir adelante en estas situaciones difíciles. No solo decirle, tú no haces caso, tú no traes sus tareas, sino que como maestra, como docente, acercarme. ¿Qué te pasa, hijo? ¿Qué te pasa, hija? Y hablar con él y ayudarle, ¿verdad? También otra de las condiciones sociales que afecta a los niños y a las niñas es la temporalidad. Vemos muchos niños que están cambiando continuamente de residencia, están yendo de una escuela a otra escuela, cambian de maestro, cambian de vecinos y quiérase o no se quiera, eso afecta a los niños, eso afecta su estado emocional, su estado de ánimo y esto viene a interferir en lo que es problemas de aprendizaje para ellos también. Otra de las razones o condiciones sociales es la ubicación de la escuela. He aquí, por eso nosotros decimos que es importante, antes de abrir una escuela o un centro educativo, es importante ver dónde va a estar ubicada, ¿verdad? Porque debe de tener un ambiente correcto, un clima agradable. Los colores de la escuela tienen que ser funcionales a la educación, para la educación de los niños. Como te dije, hay niños visuales. Entonces es importante que se tenga un buen lugar agradable, tenga un buen ambiente escolar, tanto en el lugar, en la ubicación, pero también en el compañerismo que ellos pueden tener con sus demás amiguitos en la escuela. Debemos de evitar muchas veces este tema que se estaba hablando del bullying, porque el bullying también ha venido a causar bastantes dificultades en muchos niños y se han frustrado. Entonces nosotros debemos de estar al tanto.
debemos de estar viendo, debemos de estar observando qué es lo que está pasando en la vida de nuestros estudiantes, en la vida de nuestros niños, y ser una ayuda para ellos y una gran persona que pueda ayudarles a salir adelante. Entonces, estas son las 3 condiciones que quería hablarte para que yo pueda ayudar a mis niños: condición física, condición académica y condición social. Gracias, Claudia. ¿Cuánta verdad hay en lo que acabas de decir? Que muchas veces culpamos al alumno, al niño, nos frustramos, pero no nos evaluamos como padres, ¿verdad? ¿Cómo estamos nosotros encaminándolos a ellos? Es muy interesante lo que acabas de compartir. Y bueno, ahora vamos a invitar a Daisy. Daisy nos va a hablar sobre los problemas de aprendizaje. Daisy, ¿cómo identificar? Porque a veces nosotros podemos pensar, mi hijo ya es muy inquieto, ya es hiperactivo, ¿no? ¿Y cómo nosotros como padres podemos identificar si nuestro niño tiene un problema de aprendizaje o qué hacer en todo caso? Daisy nos va a compartir las estrategias. ¿Qué podemos hacer como padres de familia para ayudar a nuestros hijos? Daisy. Bien, Julie, gracias. Y vamos a, como bien preguntas, ¿cómo podemos, cuando hablamos de dificultades de aprendizaje, cuándo podemos realmente hablar de dificultades? Como bien la hermana nos explicaba, los niños todos tienen un proceso de aprendizaje, ¿no? De acuerdo a su edad. Tienen etapas en las que van aprendiendo. Entonces, pero cuando hablamos específicamente de dificultades de aprendizaje en los niños, es a partir de los 7 años, 6 o 7 años ya podemos hablar de dificultades de aprendizaje. Antes no, porque los niños en la etapa, antes de la primaria, es decir, desde el inicial, ellos todavía están en una etapa de aprendizaje, en una etapa en la que todavía no están preparados para leer. Si bien es cierto, hay niños que ya pueden leer a los 5 años, pero todavía su proceso no está todavía bien consolidado, ¿no? Entonces, cuando vemos de repente en niños que ya tengan 6 años, 7 años, tal vez 8 años, que presenten alguna dificultad, ya sea en matemáticas, sea en comunicación, ahí podemos recién nosotros hablar de dificultades de aprendizaje. Pero, ¿qué son las dificultades, no? Las dificultades de aprendizaje se refiere a aquellas dificultades que se puedan manifestar en el proceso de adquisición de la lectura, del habla, del razonamiento, ¿no? Y las habilidades matemáticas. Esta son las primeras causas a las que asociamos el bajo rendimiento y el fracaso escolar, ¿no? Estas afectan directamente a la memoria y a la atención. Entonces, cuando nosotros notamos como madres o como docentes en el colegio, notamos que algunos niños de estas edades ya presentan alguna dificultad en estas áreas, podemos pensar que estamos frente a una dificultad de aprendizaje. Y aquí hay que aclarar algo, ¿no? Que no todos los niños van a presentar las mismas dificultades. Podemos encontrar un niño que tenga dificultades para la comprensión de la lectura, pero puede ser muy hábil en matemática, ¿no? O puede ser muy hábil de repente escribiendo, de pronto no leyendo, pero sí escribiendo. Entonces, vamos a encontrar niños que presenten algunas dificultades y es donde nosotros tenemos que prestarle mucha atención, ¿no? Vamos a ver en la siguiente diapositiva acerca de cuáles son esas, qué hacer, ¿no? ¿Qué es importante? Es importante una buena observación, porque eso nos va a ayudar a prevenir y la detección nos va a permitir evaluar cómo es que debemos intervenir frente a esa dificultad que podamos haber observado, ¿no? Entonces es importante porque la prevención para trabajar sobre los métodos educativos que van a ayudar a superar estas dificultades que puedan presentar los niños. La detección durante el proceso de lectura o la lectoescritura o todo el proceso de aprendizaje, ¿no? Es cuando podemos identificar y podemos ir trabajando. La intervención, para una buena intervención, porque ¿qué es lo que sucede si dejamos pasar por alto estas dificultades que podamos estar encontrando? Es que más adelante se va a generar otros problemas en los niños, ¿no? Cuando ya van creciendo, problemas de autoestima y frustración, porque si ya hemos visto que los niños
no tienen ninguna dificultad física, es decir, tienen una buena visión, tienen una buena audición, pero presentan estas dificultades, ahí sí hablamos de estas dificultades de aprendizaje y lo importante de poder saber intervenir a tiempo, ¿no? Vamos a ver cuáles son estas dificultades de aprendizaje que se van a observar, que se van a presentar generalmente, ¿no? Son muchas, pero las más comunes son estas, ¿no? La dislexia. La dislexia es un trastorno, ¿no? Trastorno que se caracteriza porque va a presentarse como el déficit de la dificultad para poder adquirir la lectura, ¿no? La lectura se caracteriza por la dificultad de aprendizaje y la consolidación de la lectura y la escritura. Es cuando los niños confunden las letras, las sílabas o las palabras o las invierten. También tienen dificultad para leer con fluidez, ¿no? Cuando vemos que los niños de repente a los 8 años están teniendo esa dificultad para leer con fluidez porque ya deberían, ahí podemos estar viendo las primeras alertas de esta dificultad, ¿no? Cuando lee despacio o cuando lee con muchos errores, ¿no? Esa es la dislexia. Vamos a ver otra que es la disgrafía, que también se desglosa de lo que es la dislexia en la siguiente diapositiva, que es un trastorno que se relaciona con las dificultades de la escritura. No es cuando presentan mala letra, acompañado de un rechazo a la escritura, ¿no? A pesar que se esfuerzan por hacerlo, pero no logran escribir de repente dentro del reglón o escriben los números por arriba, por abajo, y no se ciñen al reglón, a las líneas del cuaderno, ¿no? Y se complica escribir sobre la línea, ¿qué les causa dolor, cansancio en los músculos, ¿no? Ahí esa es una dificultad, ¿no? No solamente porque el niño es flojo y no quiere hacerlo, entonces tenemos que identificar cuál es la razón, si realmente no lo quiere hacer porque no quiere trabajar o realmente está teniendo esta dificultad, ¿no? También asimismo tenemos otra dificultad que es la discalculia, ¿no? Este es un trastorno o la dificultad que se presenta en la adquisición de las habilidades matemáticas, ¿no? Hace referencia, dice, a una amplia gama de dificultades que tiene que ver con el procesamiento del numérico y cálculo, ¿no? Llegando a generar incluso en los niños miedo y rechazo a las matemáticas. Tienen dificultad para reconocer los números, de asociar el número con la cantidad. Asimismo, también tienen dificultad para reconocer patrones, pierden el hilo al contar, ¿no? O están contando hasta cierto número, luego se perdieron. Entonces, esa es la discalculia, ¿no? Entonces, podemos identificar, como les decía, niños que puedan presentar discalculia, pero no dislexia, por ejemplo, ¿no? El TDA o el TDAH, esta es una dificultad que tiene que ver con que para prestar atención, que los niños se distraen con facilidad, ¿no? Y poseen, dice, una capacidad muy baja de concentración, ¿no? Hay niños en que pueden sentarse 5 minutos, pero más no, y porque ya se están moviendo, se han parado, o están mirando a otro lado, o haciendo otras cosas con sus manos mientras le vas hablando, ¿no? Entonces, es una dificultad para prestar atención, ¿no? Entonces, hay niños que pueden presentar esto, o también a veces se suele confundir, ¿no? Porque de repente presenta otra dificultad, sea dislexia, sea discalculia, pero los niños lo manifiestan siendo de repente inquietos porque prefieren mostrarse como el niño rebelde antes de que de repente se den cuenta que tiene alguna dificultad en la lectura o en el razonamiento, en matemáticas, ¿no? Entonces, se suele confundir mucho con esto. Pero en cuanto a lo que es del TDA o el TDAH, tiene que ver mucho con esto, ¿no? Esa dificultad. También se presenta, dice, como inquietud motora, exceso de energía, y todo el tiempo están moviéndose, yendo de un lado para otro, entonces ese es el TDAH, ¿no? Hay otro trastorno o otra dificultad también, que es el trastorno de la personalidad o niño fronterizo. Entonces, ese trastorno tiene que ver más con la impulsividad y la inestabilidad anímica, ¿no? Que pueden presentar algunos niños. Aquí hay algo importante que tenemos que aclarar, ¿no? No es lo mismo que decir
A veces se confunde mucho lo que es el niño fronterizo con lo que es niño con inteligencia limítrofe. Si hablamos de niño con inteligencia limítrofe, estamos hablando de aquellos casos en los que tienen una baja capacidad cognitiva, no es una capacidad intelectual severa. Entonces, hablando de lo que es niño fronterizo, es aquel que tiene alguna dificultad en cuanto a lo que es lo anímico, ¿no? La impulsividad, ¿no? Y como decía la hermana, esto no solamente puede ser sí alguna causa neuronal, pero en muchos de los niños también es por muchos otros factores, ¿no? Como la hermana nos explicaba hace un momento, que puede ser de repente problemas en casa, los padres o de repente falta de interés, ¿no? O de repente falta corrección a los niños también, ¿no? Por parte de los padres. Entonces, las causas pueden ser muchas, no solamente puede ser algo neuronal, ¿no? Entonces, se suele confundir también esto, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas, no? En la siguiente diapositiva vamos a ver los síntomas de niños, si en caso fuera con trastorno de personalidad fronterizo, ¿no? Cambios de humor muy marcados, con periodos de depresión intensa, furia, fuera de lugar. También ellos muestran mucha impulsividad en lo que se refiere de repente a hacer muchas otras cosas, amenazas de suicidio. Estos son casos muy extremos, pero que puede darse incluso hasta a los adolescentes, ¿no? Si hablamos de lo que es niño fronterizo. Tenemos que aprender también a ver cuáles son las señales para detectar dificultades de aprendizaje, ¿no? Porque podemos tener, como les decía, muchos niños que presenten una dificultad, pero no sean muy hábiles en otro. Entonces, lo importante es saber reconocer esas señales que podemos ver en nuestros hijos o si somos maestras, en los niños, en el grupo que estemos manejando, ¿no? En la siguiente diapositiva vamos a ver las señales para detectar si un niño tiene problemas de aprendizaje. ¿Cuáles son esas? Dificultades para entender y seguir tareas e instrucciones. De repente, si le decimos, trae tu cuaderno, escribes esta tarea y lo vuelves a guardar en tu mochila, ¿no? De repente el niño se quedó en trae tu cuaderno y luego, ¿qué tenía que hacer? Entonces ahí podemos ver que de repente tiene dificultades de aprender, de concentración, ¿no? Problemas para recordar lo que alguien le acaba de decir, ¿no? De repente una, dos órdenes, ya no recuerda la segunda ni la tercera, ¿no? También dificultades para dominar las destrezas básicas de la lectura, ¿no? El deletreo, la lectura, la matemática o no poder decir las trabalenguas también, ¿no? Y asimismo también dificultades para distinguir entre lo que es la derecha, la izquierda, identificar las palabras, ¿no? Ahora, facilidad de perder y extraviar sus cosas, sus materiales en el colegio, ¿no? A veces hay muy distraídos que a veces ni cuenta se han dado que han perdido sus cosas, pero no lo hacen conscientemente en muchos casos, ¿no? Ahora, no se organizan, no se planifican. Ahí podemos tener esas señales de alguna dificultad, ¿no? No simplemente es porque no quieren hacerlo, sino podemos estar frente a alguna dificultad, ¿no? Y a veces se les considera como que se puede confundir que son ociosos o son desobedientes o son inquietos, pero se puede deber a alguna dificultad de la que hemos estado viendo, ¿no? Y frente a todo esto, ¿no? Que podemos ver, que se puede presentar de estas dificultades, ¿cómo podemos nosotros ayudar? ¿Qué estrategias, ¿no? ¿Qué podemos hacer para poder ayudar, ¿no? En casa o en el colegio, ¿no? Tenemos que conocer a fondo la dificultad del niño que está presentando, qué dificultad específicamente se está presentando y de acuerdo a eso poder ayudar, ¿no? Es importante también el trabajo conjunto, ¿no? Con los maestros. Y si somos padres y de repente hemos notado en nuestros niños que presentan alguna de estas características que les he mostrado, pues hablar con los profesores, ¿no? Ellos que tienen más contacto con los niños y en el transcurso de estar con ellos, de interactuar en ellos, pueden observar, ¿no? De pronto aquellas dificultades que no lo hemos visto en casa, ¿no? Porque a veces tenemos a nuestros niños en casa, pero solo es el único niño y no vemos cómo actúa cuando interactúa, ¿no? Con los demás. Entonces los maestros nos van dando estas señales, ¿no? Y prestar atención también a lo que nos digan, ¿no?
centrarse en las fortalezas, ¿no? Como les decía, pueden haber niños que tengan alguna dificultad, pero sean hábiles en otras, ¿no? Y a partir de ellas, tomar como esas fortalezas para poder ayudarles, ¿no? Ser pacientes con los niños, no todos aprenden igual, todos tenemos un ritmo y un estilo de aprendizaje diferente. Aprendemos visualmente, auditivamente o moviéndonos, entonces ser pacientes para con ellos es importante, ¿no? Hablar también con los otros padres y para ser de bendición también. De pronto nos encontremos con alguien que tenga a sus niños con esas dificultades de aprendizaje, que podemos también ayudarles y de repente mostrarles cómo es que podemos trabajar con ellos o cómo ayudarlos, ¿no? Con los maestros, ¿no? Tener una constante comunicación en cuanto al avance o las dificultades de nuestros niños, ¿no? Hay que ayudarles a potenciar su autoestima, ¿no? Porque muchos de ellos, muchos de estos niños, sí se esfuerzan, yo lo he visto en el colegio, ¿no? Cuando tienen dificultades se esfuerzan, pero a pesar de que se esfuerzan, ponen todo de su empeño, no logran adquirir algunas habilidades y es por esto, ¿no? Entonces es importante ayudarlos en eso, ¿no? Bajar las expectativas, como les decía al inicio, no comparar a los niños, ¿no? Nosotros podemos como adultos ya realizar muchas otras actividades, de repente mucho más rápidas, los niños tienen su proceso, cada uno, ¿no? Ayudar a que generan hábitos de estudio, identificar y potenciar esas habilidades que tengan los niños, ¿no? En la siguiente vamos a ver también cómo ayudar a un niño desde casa, ¿no? Si es que presenta dislexia, ¿no? Detectar cuál es la dificultad concreta, si es solamente la lectura o la comprensión, ¿no? De pronto el niño no puede leer deletreando y entonces por lo tanto va a ser difícil comprender lo que está leyendo, pero si tú le lees, al escucharte, el niño al escucharte va a entenderlo más rápido. Entonces, ¿dónde tenemos que ayudarle? Ahí en la parte de la lectura, ¿no? A decodificar. Entonces, no se manifiesta del mismo modo en todos los niños la dislexia, ¿no? Trabajar junto con él en actividades para mejorar esa dificultad, ¿no? Leer junto con él, imaginar con los niños de acuerdo a lo que van leyendo, utilizar el juego, ¿no? Es importante para que no lo vean, no tengan ese rechazo, ¿no? No presionar en exceso y mantener la motivación en todo momento, ¿no? Así podemos ayudar si hemos notado esa dificultad a un niño con dislexia, ¿no? Y por último, ¿cómo podemos ayudar a un niño si presenta dificultades en la matemática, ¿no? Emplear, dice, ejercicios para fortalecer el sentido numérico, ¿no? De repente le decimos, yo salto 5 pasos y tú saltas 3. Y luego le podemos decir, tú saltas 5 pasos más un paso, algo así, ¿no? Entonces, ese tipo de actividades le van ayudando a mejorar, ¿no? Utilizar juegos numéricos, como decía al principio, trabaja con el niño conceptos matemáticos como cantidad, ¿no? Proporción, mayor, menor, mucho, poco, la seriación, ¿no? Si somos padres, en casa podemos utilizar todo lo que hay en casa para poder ayudarlos con esto, ¿no? Decirles, dame un poco de arroz o dame un poco más de papas que tomates, algo así, ¿no? Entonces, desde casa podemos ayudar con muchas cosas para que los niños puedan ir consolidando o ayudándoles a mejorar, ¿no? Hermanos, lo que quiero decirles con las estrategias o con las dificultades que puedan presentar es que no es que los niños estén enfermos y que no puedan superarlo. Sí se puede superar y sí pueden ir mejorando estas dificultades que se van a presentar, pero es importante prestar atención y saber qué hacer en el momento en que podemos identificar esa dificultad, ¿no? Entonces, Muy interesante. es lo que en cuanto a las dificultades quería compartirles, ¿no? Realidad muy interesante, Daisy y Claudia, lo que ustedes han compartido. Claudia, ¿quisieras añadir algo más acerca del trastorno de déficit de atención e hiperactividad? De repente Sí, tienes algo más. sí, está bien. Muchas veces, hermanas o docentes, etiquetamos a los niños, ¿verdad? Etiquetamos a los niños con esos problemas y en realidad no es correcto. También me llamó la atención un dicho que había dicho Albert Einstein, que él dijo, si juzgas a un pez por su habilidad para trepar árboles, pensará toda la vida que es un inútil, como no puede subir el árbol. Entonces, creo que a veces
debemos de poner atención a esos detalles, de ver la comunicación del niño, la expresión del niño, si son visuales, acercarnos a hablar con él, porque muchas veces el trastorno de déficit de atención no es, como dijo la hermana, no es una enfermedad, es un problema de conducta. ¿Y cómo definimos conducta? Podemos definirla de dos maneras. Podemos definirla como la forma de comportarse de una persona en situaciones determinadas o en general, ¿verdad? Y vemos niños a veces con que son tachados o etiquetados con esta enfermedad, que están en el aula moviéndose, tocando. Y recuerdo haber estado en una reunión con unos docentes y nos dijeron, hay que ponerle una silla elástica. ¿Qué significa eso? Que en su silla le ponen un elástico para que el niño esté jugando con el elástico. Entonces, hay que ver cómo trabajar con ellos, técnica, buscar metodologías de enseñanza para ellos y ser de ayuda para ellos. Pero como te dije anteriormente, querida hermana, querido docente, muchas veces no es que tienen esta enfermedad, sino que es su conducta que necesita ser dirigida de la manera correcta. Como podemos decir, conducta, según la biología, es la manera de realizar un organismo sus funciones vitales o de responder a ciertos estímulos. Ellos responden a ciertos estímulos. Si uno de docentes, si uno de padre de familia está molestando al niño, él va a responder a ciertos estímulos. Pero no te quiero decir con esto que nosotros no debemos de instruirles. La palabra de Dios nos enseña en Proverbios 22:6, nos dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Muchas veces lo que hacemos es llevarle al médico, decimos, mi hijo está enfermo, tiene TDA, tiene TDAH, trastorno de déficit de atención, trastorno de déficit de atención con hiperactividad, pero en realidad el problema está en su conducta. Está en la conducta y es algo que nosotros debemos de ayudarle. ¿Qué significa instruir? Te voy a decir algo que significa instruir, aconsejar. Entonces, ¿cómo yo puedo ayudar a un niño con este problema de déficit de atención? Aconsejándolo, adoctrinándolo, también asesorándolo, dirigiéndolo, educándolo, ejercitándolo. Y algo que me llamaba aquí es disciplinar. Cuando hay un problema conductual, necesitamos como padres, los docentes, claro, no está permitido, que ahorita no está permitido la disciplina, pero hay maneras, hay formas que podemos hacerlo como ayudándole, ¿verdad? Aconsejando al niño a ser mejor, a cambiar, si te pasa eso, si te molesta esto, puedes reaccionar de esta forma, si no estás poniendo atención, puedes hacer esto, pero la Biblia nos dice, instruye al niño en su camino. Y si tú haces esto, si yo hago esto como madre, si yo hago esto como docente, ese niño va a tener una vida victoriosa, una vida exitosa. Y no solo déjame decirte en el área espiritual, sino que también en su ámbito laboral, en su ámbito social, porque si tú instruyes correctamente a un niño, a una niña, ese niño va a ser exitoso en todas sus áreas porque va a aprender a convivir dentro de esta sociedad, que necesitamos en realidad personas que estén instruyendo y dirigiendo a los niños de la manera correcta, no dando medicamentos para que el niño está hiperactivo y le doy medicamentos que se duerman, no, es poner atención, trabajar con ellos, dedicarles tiempo. Entonces ese es, creo, un consejo que podría darle a las madres y docentes, ¿verdad? Gracias, Claudita, es verdad, instruye. Si el niño si nosotros como padres estamos cumpliendo esa función de instruir a nuestros hijos en el temor de Dios, el Señor nos va a ayudar a nosotros y también a ellos. Daisy, ¿tú nos podrías compartir algunos tips? ¿Cómo tratar, por ejemplo, con las tareas, con ese tipo de niños? Bueno, si notamos que los niños son de repente así inquietos, ¿no? Que les cuesta permanecer sentados, debemos mantenerlos ocupados, ¿no? Darles tareas, ¿no? Dividirles las tareas con cierto tiempo, ¿no? Que puedan realizarlo, ¿no? Mejorar la forma en cómo se les da las órdenes también ayuda mucho, ¿no? De repente, si yo le hablo seriamente no funciona, pues tengo que cambiar de estrategia, ¿no? De qué otra manera voy a poder conseguir el resultado que quiero, ¿no? Fomentarles a manejar un lenguaje interno, no solamente con palabras, sino con gestos, ¿no? Ayudarlos a ser más flexibles ellos mismos, porque la misma característica de no estar quietos en un solo lugar, de repente mandarles a hacer algo para mantenerlos sentados va a ser peor, ¿no? Entonces, que sea más flexible, ¿no?
de pronto que haga algo un momento, luego que pueda hacer otra cosa, ¿no? No prestarle mucha atención a lo que hace porque va a generarles en ellos rechazo, ¿no? Y impulsarles mucho, motivarlos, ¿no? Entonces, son las maneras en cómo podemos ayudar a los niños que están demasiado inquietos, dándoles, manteniéndolos ocupados con ciertas actividades variadas también, ¿no? Así es. Bueno, ya para terminar este estudio que ha sido de verdad bastante edificante, he aprendido bastante escuchándolas a ustedes dos. Daisy, tú, ¿cómo nos dirías? ¿Qué consejo nos darías a nosotros los padres? Ahora, bueno, el consejo que podría darles es, ahora que sabemos, ¿no? Que cada niño tiene su ritmo de aprendizaje, tiene su etapa de aprendizaje, es que aprendamos a respetar eso, ¿no? Aprendemos a respetar eso, pidamos sabiduría al Señor, porque el Señor nos va a dar la sabiduría para poder instruir, como decían hace un momento, para poder instruir y guiar a nuestros niños, ¿no? Asimismo también para poder acompañarlos en ese proceso de aprendizaje, ¿no? Evitar comparar a los niños es importante porque si presentan alguna dificultad ahora, hermanos, tranquilos, ¿no? Amigos que nos están viendo, amigas, los niños van a adquirir esas habilidades, pero en cuanto nosotros también lo pongamos en las manos del Señor y le pidamos sabiduría y sobre todo paciencia, ¿no? Para poder ayudarlos. Claudia, ¿qué consejo nos darías a las maestras, de Sí, repente también a los padres de familia? sí, lo más importante es recordarles, cada niño es individual, independiente, a pesar de las etapas o los estudios que se han hecho, cada niño es independiente. Tu hijo es diferente a todos los demás, es único, no es uno entre 1.000.000. Déjame decirte, no es uno entre 1.000.000, es el único entre todos los habitantes de la tierra. Entonces, decir uno entre 1.000.000, no se parece ni al millón ni a ningún otro. Entonces, es diferente, anímale. Y otro consejo que te daría, si eres bueno en dibujar, anímale a dibujar. Si pone música, anímalo a música. No todos los niños van a tener una A de calificación en matemáticas o un 20 en matemáticas, pero si él hizo o ella hizo su mejor esfuerzo, anímale, dice, hija, gracias por hacer tu esfuerzo. Claro, si no lo ha hecho, anímale a estudiar, pero si lo ha hecho y no sacó su A o su 20, dile, tú eres el mejor, tú lo hiciste bien, tú te esforzaste por hacerlo. Entonces debemos de ser un ánimo para ellos. Queremos muchas veces genios, ¿verdad? Pero en realidad Dios tiene el control de todo, Dios tiene todo en sus manos y nuestros hijos deben de ser para nosotros un tesoro preciado, un préstamo que Dios nos ha dado, deben ser como las flechas en las manos del arquero, que la dirección que nosotros les demos, esa dirección ellos van a tomar. Entonces, démosles una buena dirección, enseñémosles por qué en realidad debemos de prepararnos, debemos de estudiar, pero siempre sin olvidarse que todo lo que hacemos es para glorificar a Dios y con nuestras acciones, con nuestra profesión, con lo que ganamos, es para darle la gloria a Dios siempre. Entonces, mi consejo sería este: instruye a tu hijo, ama a tu hijo y anímale a que ame a Dios también. Gracias, de verdad, Daisy, Claudia, ha sido una enorme experiencia para mí aprender de ustedes la importancia del rol de los padres en los hijos, el cuidado, la dedicación, el encaminarlos al Señor, el estar preparados, el no compararlos, el amarlos, el no pensar que porque este niño es bueno en matemáticas y este niño no es inteligente. Todos tienen diferentes tipos de inteligencia, diferentes formas de aprender. Y de verdad, gracias Daisy, gracias Claudia por compartir con nosotras. Estamos muy agradecidas de tenerlas aquí. Y estoy segura que no va a ser la primera vez. Así que ya las estoy comprometiendo. Y gracias, hermanas, que nos están escuchando, amigas, bendiciones, las esperamos a todas en la siguiente sesión de este estudio de mujeres ayudando a mujeres. Estás invitada el próximo lunes a las 8. Vamos a tocar otro tema muy importante también para la mujer. Bendiciones a todas y de verdad, gracias Claudia, gracias Daisy y gracias por conectarse. Nos estamos viendo el próximo lunes a las 8. Nos vemos.